profe, buenas tardes. Vamos a Profe, dar inicio a la clase. Y por favor, ¿qué pasó con su fotografía? Yo los veo aquí, medios informales, pero luego lo vemos. Bueno, vamos a empezar ya en clase. Vamos, a ver los fascículos o vías o columnas nerviosas, acuérdense, son grandes axones que se extienden de la corteza cerebral a la médula espinal y de la médula espinal a la corteza cerebral. Son, como quien dice, en dos direcciones. Bueno, en tres, porque la de los vegetativos también son laterales, ascendentes y descendentes. Y vamos a revisarlos hoy. Tu tarea se las pido al final de la clase. Bueno, ¿alguno de ustedes que me ayude a leer? Porfas. ¿Quién dijo yo? Ya, maestro. Adelante. A ver, Carolina. Dice, el tronco encefálico. El bulbo raquídeo en su lado dorsal superficial tiene sus núcleos con su sensación táctil. En su lado ventral da respuesta a movimientos voluntarios. El puente de Barolio, con sus núcleos pontinos, transmite la información de corteza cerebral a cerebro. Y el mesencéfalo de su lado ventral tiene la vía motora. Los nervios craneales entran y salen de él y en su lado dorsal tienen su lámina cuadrigémina. Okay. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo está organizada el tronco encefálico, ¿sí? Recuerden ustedes que al principio del semestre, bueno, del órgano del bulbo raquídeo que vimos en primer lugar, les dije que tenía núcleos, que tiene una configuración anatómica interna externa, pero que tiene una conexión con las demás estructuras, ¿sí? Entonces, vimos las estructuras por separadas y ahorita las vamos a enlazar juntamente con la conexión de esta sustancia blanca, podemos decir, ¿verdad? Toda la que corre en el perímetro del tronco encefálico y que va a conectarse y enlazarse con los núcleos en cada segmento, ¿sí? Bueno, la que sigue, otra compañera, Andrea Reyes. Andy, ¿no está? Sí, voy. A ver. El diencéfalo. El tálamo óptico retransmite información a corteza cerebral con relevos y proyecciones difusas con todos sus núcleos. Hemisferios cerebrales. Con su neocorteza o isocorteza o holocorteza tienen 6 capas, su arquicorteza, su paleocorteza y 50 áreas de Brodmann. Ajá, ok, fíjense bien, el tálamo óptico, como les había dicho, que es una estructura muy importante de proyección, ¿verdad? Va a llevar la información a toda la corteza cerebral. El tálamo óptico, ya les había comentado que es una estructura nerviosa que tiene su función principal de la memoria reciente. Entonces, esa memoria, si no le damos la información bien objetiva y no la enviamos a su lóbulo temporal, de forma permanente se pierde. El tálamo óptico, como le llaman los grandes maestros de la anatomía, es la antecámara de los pontinos, porque es una retroproyección, ¿verdad? Toda la información que le llega, la organiza y la manda a toda la corteza de los lóbulos cerebrales. Y de reversa, o sea, regresa la respuesta igualmente del tálamo óptico hasta la médula espinal. O sea, el tálamo óptico, que lo vamos a estudiar para el día de mañana, es una estructura muy importante para que la estudien bien y junto con el hipotálamo, porque tienen conexiones para llevar a cabo las funciones neurovegetativas involuntarias. Y bueno, los hemisferios cerebrales, derecho y izquierdo, ¿verdad?,
que vamos a estudiar su sustancia gris. Ahora vean la diferencia entre el tronco y la corteza cerebral en relación a la sustancia gris. La sustancia gris ya es mucho que es el conjunto de somas, ¿sí? Millones de neuronas conglomeradas que le dan esa característica. En la corteza cerebral, toda la sustancia gris ahora se va a encontrar en la periferia, en el perímetro, y los axones en la parte interna. Que en el tronco cerebral, si ustedes se acuerdan, toda la sustancia gris se condensaba ¿en dónde? En el centro del tronco cerebral y en el perímetro la sustancia blanca. Entonces vean cómo se invierten, pero es por su función. Es por su función que es muy importante, ¿no? Ok. Bueno, Natalie. Profe, hay González. un compañero que quiere entrar. Ah, sí, no lo veo aquí. Espérame. No lo Se veo en llama pantalla. Rafael. Rafael. Déjenme ver. Ah, sí, ya lo vi. Sí, gracias. Adelante. No era Karen. Ah, sí, Rafael. Eran dos. ¿Ya? ¿Ya entraron? Ya. 39. Aún faltan así. Faltan 3 compañeros. Bueno, ok. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué te iba a decir? ¿Natalie o quién? Natalie, lee por favor. Natalie. Llegó otro. Natalie, no está. Bueno, Sally, porfis. Doctora Sally, ¿puedes leer, por favor? Profesor, si quiere leo yo, es que Sally tiene problemas con su internet, está en Oaxaca. Ah, bien, es que no le dice nada. Bueno, sale Miguel. Sí. Profe, ya, señor. Soy Natalie. Es que no podía ¿Allá? prender mi micrófono. Ah, perdón, Sí. Natalie. A ver, Natalie. Organización del tronco encefálico. La mielina tiene un 5% de hidratos de carbono, 70% de lípidos y 20% de proteínas. Las vainas de mielina son envolturas en espiral de células gliales envueltas por otras llamadas de Schwann que forman una neurolima por la superficie. La sustancia blanca no tiene neurolima. La sinapsis neuronal. Las neuronas se comunican entre sí. Sí. Las neuronas se comunican entre sí en lugares especializados. La sinapsis es la comunicación de las neuronas entre sí en sitios especializados y se organizan en las siguientes: neurona presináptica, terminal presináptica, hendidura sináptica, membrana receptora y neurona postsináptica. Ok, fíjense bien cómo las neuronas solo necesitan glucógeno y oxígeno para trabajar, a pesar de que están constituidos con muy poco carbohidrato, ¿sí? Es por ello que siempre el sistema nervioso debe tener la fuente de glucógeno en el hígado. Siempre les digo, muchachos, ustedes van aprendiendo neuroanatomía y tienen que aprender, por decir, a cómo debe de estar trabajando el sistema nervioso, ¿no? Entonces siempre les digo algo de fisiología aquí, en el sentido, pues, para ustedes mismos, ¿no? El hígado produce el glucógeno necesario que necesitan las neuronas. Pero después de 12 horas, acuérdense, 12 horas, se termina el almacén del hígado y empieza a formar un glucógeno sintético, lo que se llama, ya lo vieron en fisiología, la neoglucogénesis, que es a partir de grasa para formar, ahora sí que, el sustituto, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Lastiman a sus neuronas y por eso tienen la cefalea, los dolores de cabeza, la lipotimia y todo. Entonces, dense cuenta que el sistema nervioso, para que trabaje perfectamente bien, necesita siempre hidratos de carbono y oxígeno.
Fíjense, nada más para trabajar. Bueno, otra compañera. Tú si quieres, Miguel Ángel, por favor, continúale. Anatomía funcional de las vías sensoriales somáticas. El sistema pulmonar dorsal, medio y anterolateral reciben sensaciones somáticas. Las sensaciones somáticas son el sentido de la posición axial, propioceptiva, el tacto, la sensación térmica y dolor. Son los más comunes y nos sirven para diferenciar los objetos, la forma, la temperatura, etc. El sistema de columnas ascendentes dorsales son los mediadores del sentido de la posición axial y del tacto. Y el sistema anterolateral integra el sentido del dolor y de la temperatura. Esta vía funcional inicia de la periferia por receptores sensoriales que se proyecta al córtex cerebral contralateral del lóbulo parietal. Bueno, fíjense bien, esto quiere decir que las vías ascendentes y descendentes van a percibir o van a tener la función principalmente de proyectar toda la sensibilidad. Déjenme recibir a este muchacho, a Carlita. Bienvenida, Carla. Vamos a ver que tiene la percepción propioceptiva. Cuando decimos propioceptiva, es por todas las regiones que siente, ¿verdad? Tanto los músculos somáticos, ¿verdad? Como visceral. Entonces, toda esta proyección de vías ascendentes y descendentes se van a proyectar por axones dorsales, mediales, aquí como dice anterolaterales. Estos son los que van a llevar las sensaciones somáticas. Y acuérdense que las laterales van a llevar toda la sensación vegetativa. Ahora, la función de los receptores que se van a proyectar a la corteza cerebral porque ahí tienen su conexión. Así como los fascículos espinocerebelosos, que los vamos a ver ahorita, que ya los vimos en cerebelo, para la coordinación del equilibrio, pues se conectan desde la médula con los fascículos de Golgi y de Burdach, que van a dar sensibilidad de los miembros inferiores, pero se van a conectar primero en el cerebelo, para que el cerebelo los retroproyecte hasta la corteza cerebral ascendente parietal. Entonces, las funciones son muy importantes porque aquí van a tener su coordinación especializada cada uno, que es lo que vamos a revisar. Eso nada más es un pequeño panorama de introducción, ¿sí? Y bueno, aquí antes de que alguien lea, vamos a poner aquí nota clínica. Es una nota clínica que siempre pongo. Pero es qué significa. Bueno, vamos a ver quién está por aquí. Andrea Reyes, ¿estás? Andy, ¿sí estás o no estás? Sí, profe. A ver, pues, leer, hija. Sí. Yes, thank you. Tipos de receptores de las vías ascendentes. Son neuronas de los ganglios de las raíces dorsales que nos dan información de ambos sistemas. Los receptores sensitivos de los tejidos corporales tienen aferencia al sistema de la columna dorsal y del menisco medio. Nota clínica. Una lesión al sistema del menisco medio nos dificulta diferenciar un objeto sin mirarlo en forma discriminativa. Y una lesión al sistema anterolateral nos altera el tacto, la posición axial y nos hace menos sensible al dolor. Sí, exactamente. Esto nos quiere decir que si nosotros tenemos la vía, ¿verdad?, del dolor dorsal, va a afectar exactamente el dolor porque tiene una conexión anterolateral. Por eso es muy importante que ahorita que vayamos viendo las vías, les digo, apréndanse bien cómo está su conexión para que nosotros podamos relacionarlas y diferenciarlas de las otras. Bueno, esta es una imagen que está muy buena para que vean cómo está el tronco celíaco, el tronco basilar, perdón, sus arterias vertebrales, muy bien, ven, las arterias medulares, bulbomedulares, ¿sí? Las pontinas, ¿verdad? Y las cerebrales anteriores. Aquí vamos a ver ahorita lo que son las vías descendentes y ascendentes. ¿Alguien llegó? Mariana, buenas noches.
Adelante, Mariana. Bueno, entonces, eso es lo principal. Luego, y por último, ¿qué quieren leer? Viri, ¿ahí estás? Viri. Sí. ¿Hola? Sí, hola. Sinapsis del tronco encefálico al diencéfalo. Los axones de las columnas dorsales sinaptan en núcleos de las mismas columnas. Después que sinaptan la información al núcleo laterodorsal ventral del tálamo óptico. El anterolateral sinapta con el tracto espinotalámico, con el tracto espinoreticular y el tracto espinomesencefálico. Sí, ok. Esta conexión que vamos a realizar, o que vamos a ver ahorita de todas las vías ascendentes y descendentes, son importantes porque acuérdense que las vías, cuando llegan al núcleo, por decir las descendentes, la vía piramidal, que desciende todo el trayecto, y cuando se conecta con los núcleos ventrales, ¿verdad? De las astas anteriores de la médula espinal, esa sinapsis que hace va a hacer o va a llevar la información para que a través de la corteza cerebral se pueda mover los miembros inferiores o superiores, ¿no? Y si en cambio las que están en la parte del tracto del dolor, que es la espinotalámica, ¿verdad? Van a tener conexiones anterolaterales porque van a llevar la información tanto visceral como somática también. Bueno, y con esto ya entramos entonces a nuestros fascículos ascendentes. Vamos a empezar con los descendentes. Creo que los son descendentes. ¿Sí? Son los ascendentes, los que llevan la información, los aferentes de la astas posteriores de la médula hasta el córtex cerebral. Y vamos a empezar con el fascículo espinotalámico, como les dije a ustedes, ¿verdad? En una introducción, cómo quería que estudiaran. Vean aquí ustedes cómo están, vamos a ponerlos en rojo para que los podamos proyectar. Entonces, es muy importante, ¿sí? En una forma objetiva, ¿verdad? Aprenderlos, dónde empieza, ¿verdad? En el asta posterior de la médula espinal y terminan en el tálamo óptico, ¿verdad? Y otra de las estructuras, ¿qué función tienen? ¿Verdad? Aquí está su función principal para que ustedes la podamos entender, ¿no? Y su relación, ¿verdad? Como les dije, con el tálamo óptico, ¿verdad? Y su conexión principal. Entonces, hagan, como les dije, hagan un pequeño triángulo, ¿verdad? Triangulen para que podamos nosotros aprenderlo, ¿no? Bueno, la comprendemos primero. Ya que la comprendemos, ¿verdad? Ya sabemos que la ascendente es dorsal, sensitiva, ascendente, lleva la información hasta el tálamo óptico y después se va a conectar con todas las estructuras del tronco encefálico, pues tienen que pasar por ellas a fuercitas, ¿no? Y entonces decimos que este fascículo espinotalámico, ¿verdad? Es un fascículo, ¿sí? Del dolor, de la vía del dolor. Tiene su columna dorsal, lemniscal media, percibe los estímulos dolorosos a los núcleos interlamilares del tálamo óptico. Aquí está su función, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Luego ya viene su conexión, asciende por las astas dorsales de la médula espinal, asciende por la parte dorsal del bulbo raquídeo, ¿sí? Asciende por el dorso del puente, ¿sí? Asciende por el dorso del mesencéfalo, a la parte dorsal aquí, y alcanza el tálamo óptico, ¿sí? O sea, como les vamos explicando aquí la flechita, aquí. Hacen sus conexiones para que ustedes vayan viendo y vayan haciendo su conexión. ¿Verdad? Empieza aquí. Ajá. Luego hace su siguiente conexión en el dorso del puente, ¿sí? Acuérdense, en sus núcleos, digo, en sus fascículos. No confundir los fascículos de Gol con los de Burdash, ¿sí? Porque acuérdense que son columnas estas, ¿qué? Son columnas de axones. Entonces están fuera de los núcleos de Gol. ¿Estamos de acuerdo? No está conectándose con los núcleos de Gol, sino van en forma lateralizada. Y así van haciendo sus dibujos para que ustedes vayan
conectándose, ¿sí? Y vayan repasando y se vaya comprendiendo la estructura mejor. Eso quiere decir porque vamos dándole una mejor comprensión y un aprendizaje. Aquí como quieran ustedes ponerlo cuadradito redondo. ¿Sí? Bueno. Y después va el mesencéfalo. Acuérdense que el mesencéfalo también, no confundirlo con el núcleo rojo, por supuesto. Ahí no va a ser conexión, sino en la parte dorsal de la columna, acuérdense de lemniscos. Estas conexiones que van a hacer son columnas de axones de sustancia blanca para que lleguen al tálamo óptico, que es el objetivo principal de la conexión de este fascículo espino talámico. ¿Ok? Entonces, y de aquí esa proyección, pues obviamente va a ir al ascendente parietal del cerebro para dar la percepción sensitiva del dolor. ¿Ok? Y bueno, aquí como ustedes ven, esta es la parte interna y esta es la relación donde estamos conectando, ¿verdad? La altura de las conexiones, ¿verdad? Y el mesencéfalo y hasta el tálamo óptico. Les quiero mencionar que el tálamo óptico, ¿verdad? En este corte, voy a hacer un poquito más grande la imagen. Vean que aquí se encuentra unas estrías y las alcanzan a diferenciar. ¿Sí las ven? Como unas rayitas. Sí, sí, Eso se ven. se llama radiación talámica. La radiación talámica, le llamaban los neuroanatomistas, se dieron cuenta porque eran puras fibras de proyección, grandes axones, del tálamo óptico. Este es el tálamo óptico, ¿sí? Que iba a retroproyectar precisamente toda la información ascendente, ¿verdad? Y la va a distribuir a diferentes cortezas cerebrales. Igualmente, en respuesta regresa, se conectaba y descendía por la parte anterior. O sea, descubrieron los anatomistas que la información, ¿verdad?, era en dos direcciones, ascendente y descendente, y que la ascendente era la que llevaba todos los estímulos, tacto, dolor, temperatura, las funciones de movimientos viscerales, etcétera, somáticos, y que iba a dar la respuesta por las partes ventrales para los motores y las partes laterales para el sistema neurovegetativo involuntario, ¿sí? Entonces lo vamos a ver mañana para que estudien el tálamo óptico, ¿sí? ¿Ya tienen toda la proyección del tálamo óptico? Sí, pues. ¿Sí o no? ¿O no la tienen? ¿Ya tienen todas sus presentaciones? Sí, Porque, profe. Sí, profe. porque que no la tenga, me voy a enojar. No, no es cierto. Enojo cada 3 años. Bueno, entonces, esta es el fascículo espinotalámico. Es una de las vías, ¿verdad?, que va a dar el dolor. Y de esos núcleos posteriores de las astas anteriores. Luego tenemos otro núcleo. A ver, déjenme ver si se puede hacer mejor. ¿Se puede ver ahí para que lo vean más grande? ¿O se pierde imagen? Se pierde la imagen. ¿Desde dónde? Se corta. ¿Dónde se corta? ¿Arriba, abajo o a la derecha, izquierda? Arriba y abajo. Bueno, en mi caso arriba y abajo. Está bien. Bueno, por eso tenemos estas. Bueno, aquí ya no se corta, aquí ya la ven bien, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, vamos a seguir al siguiente fascículo. Bueno, vamos a ver ahora el fascículo espinoreticular, que también es parte de la vía del dolor. Vamos a ver, aquí puse otra forma para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo pueden hacer la proyección, ¿verdad? Hasta llegar a su localidad. Ese fascículo espinoreticular también es ascendente, sensitivo, transmite la información sensorial a las neuronas reticulares del puente del bulbo, ¿verdad?, hasta el tálamo óptico, y nos va a servir para mantener el estado de la alerta, ¿sí?, el estado de vigilia, ¿verdad?, de que tengamos un sentido de la posición, un estado de consciente de la vía del dolor, ¿no? Bueno, mientras no esté agrediendo una enfermedad o un estímulo, pues no va a trabajar la vía, ¿no? Pero es su vía de proyección. Igualmente, como les dije, vayan haciendo sus conexiones
para que ustedes vayan comprendiéndola. Cuando hacemos nuestros dibujitos, pues es porque vamos haciendo nuestra proyección, ¿verdad? De esta columna, acuérdense, de axones, son axones. Entonces, los tenemos que pintar en el perímetro lateralizado. ¿Sí? Ok. Luego tenemos la siguiente vía, que es el fascículo espinomesencefálico. Ese se queda en el mesencéfalo. Este transmite por las dos funciones importantes, por el tectum superior y el tectum inferior. ¿Sí? Acuérdense que aquí era el que les comentaba, para que va a proyectar, ¿verdad? Lo que es la vía acústica y la vía óptica. Ese termina en el tectum mesencéfalo y sustancia gris del periacueducto alrededor del mesencéfalo, ¿no? Ponemos aquí a periacueducto, vamos a ir un poquito más hacia adentro. ¿Ok? El tectum integra la información de la vía óptica, ¿verdad? Y el inferior, la auditiva, acuérdense. Y también para orientar la cabeza ante cualquier estímulo. O sea, quiere decir que tiene la coordinación para los movimientos de miembro, de la región cefálica. Otro es el fascículo espino-vulvar. Ahí entró clase. Y Asael. Ok, Asael, bienvenido. Entonces tenemos este fascículo que va de las astas posteriores de la médula espinal a la región del bulbo raquídeo para que después vaya hasta la corteza cerebral. Fíjense, estas están formados por ramas ascendentes y fibras gruesas bien de grande conducción, alfa neuronas. Ascienden por la lateral del bulbo o el dorso del bulbo y estos tienen conexión con los fascículos internos de Gol y de Burdach. Ascienden por la cinta de raíz media, mesencéfalo, alcanza la parte dorsal del tálamo óptico, después asciende por el brazo dorsal de la cápsula interna y aquí está la función, lo que les digo. Van a conducir el dolor, ¿sí? El tacto fino, la sensibilidad propioceptiva del tacto fino, ¿sí? Entonces, para que ustedes siempre le pongan lo importante de la función sin relleno. ¿Ok? Entonces vean qué importante es este núcleo. ¿Sí? Entonces, vean, va a llevar a través de los fascículos espinocerebelosos, ¿verdad? También. La sensibilidad importante para poder llevar a cabo, ¿sí? El sentido de la posición, el tacto fino y la sensación del peso. ¿Ok? O sea, el cerebro es una maravilla, ¿eh? Pues ya habíamos dicho aquí como los de Gol controlan los miembros inferiores, pero por sus raíces sensitivas, ¿no? Y Burdach, los de miembros superiores y región cervical. Pero acuérdense que ese fascículo es de ascendente de percepción sensitiva. Y el de la vía piramidal es el del movimiento, el que le va a dar el movimiento. Por eso no quiero que me vayan a confundir los núcleos, ¿verdad? De Gol y de Burdach con la vía de Gol y de Burdach y con la vía piramidal. Son diferentes. Acuérdense que los cordones de Gol son grandes axones, ¿estamos de acuerdo? Y los núcleos de Gol, aquí los encontramos. ¿Sí? Aquí están, véanlos. Sí, voy a hacer más grande para que la puedan observar. ¿Sí? Aquí están los núcleos de Gol. Estos son los núcleos de Gol. Todo lo que está aquí, ¿verdad? Son ¿cómo se llaman? Las dendritas, los somas, la sustancia gris, ¿sí?
a diferencia de la sustancia blanca, ¿verdad? Que corre en todo el perímetro lateral a ella. Y aquí están los de Burdach, ¿verdad? Como dice el libro, son gruesos, por eso es delgado. Este se le llama delgado porque está flaco, está delgado, ¿sí? Por eso se le llama de gracilis, delgado, o de gol, y este es grueso o cuneatus, ¿verdad? Grueso o cuneatus, ¿sí? Es un fascículo grueso, más grueso. Entonces, aquí es donde encontramos los núcleos de gol y los núcleos de Burdach. Estos tienen la condensación de sus núcleos de origen, a diferencia de los axones. Vean aquí están los axones de Burdach, en las partes laterales que bordean al núcleo, ¿sí? Entonces, estos son los axones y estos son los núcleos. ¿Estamos de acuerdo? Para que no los vayamos a confundir. Bueno, ok. Ajá. Entonces, este es un fascículo espino vulvar. ¿Ok? ¿Por qué lo referimos a espino vulvar? Porque ahí tiene la conexión, ¿verdad? Importante con el bulbo raquídeo, pero obviamente va a llegar hasta el área cortical. Luego vienen los fascículos espinos cerebelosos, que es uno ventral y uno dorsal. Igualmente van a dar el sentido de la posición y son ascendentes, ¿sí? Véanlos. ¿Sí? Aquí está el anterior y el posterior. Perdón, el anterior está en blanquito y el posterior está en rojo. Pero algo muy importante es que los dos son dorsales, o sea, están de la línea media, ¿verdad? Hacia atrás. Nada más que uno es dorsal al otro, por eso es uno ventral del otro, pero son dorsales ambos en una línea sagital. Bueno, entonces esos conducen la sensibilidad propioceptiva al cerebelo, ¿verdad? Y son el de Bowers y el de Fletching. Inician en las neuronas de las bases de las astas dorsales de la médula, ¿verdad? Se hacen ventrolaterales para ascender, pasan por la oliva vulvar, por el dorso del puente, por los pedúnculos cerebelosos superiores hasta alcanzar el dorso del cerebelo. O sea, quiere decir que hacen ese trayecto. Al hablar de los pedúnculos cerebelosos, verá aquí como dice, los pedúnculos cerebelosos son las fibras córtico-pónticas, ¿verdad? Que van en ese segmento para hacer la conexión. ¿Sí? Son las fibras de proyección que están aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces, este es otro de los fascículos espinocerebelosos y este es el ventral, ¿sí? Va hacia la parte del cerebelo para hacer la conexión con el neocerebelo y llevar la información hacia la corteza parietal ascendente como la habíamos mencionado en la clase pasada. Y luego viene el otro, el fascículo espinocerebeloso de Fletching, ¿verdad? Ese es otro de ellos que va igualmente internamente, pero va un poquito más hacia atrás y hacia abajo. Este inicia internamente en la base del asa dorsal medular, asciende en el dorso del bulbo, después el pedúnculo cerebeloso inferior, hasta alcanzar el lado inferior de la úvula cerebelosa. O sea, hablamos de la parte baja, ¿verdad? Del puente. ¿Sí? Ahí está cómo se va inclinando, ¿verdad? Y también es un fascículo muy importante de conexión ascendente. Entonces, para que ustedes vayan haciendo sus esquemas y le vayan poniendo colores, funciones, conexiones y la puedan comprender mejor. ¿Sí? O sea, son vías que las tenemos que aprender. Por eso les digo, no quiero que se aprendan todo porque demasiada información, pero apréndanse dónde empieza, dónde termina y qué función. Luego sigue el fascículo espino-olivar. Esta va a las olivas vulvares. Es un fascículo muy importante porque va a participar en el control, ¿verdad?, del núcleo ambiguo. ¿Alguien me quiere decir
¿Qué función tiene el núcleo ambiguo? A ver, por acá, mis compañeros. Órale, ya nada más dije y ya todos quitaron sus nombres. No, no es cierto. A ver, vamos a ver por aquí, por aquí. Luz, Elena, ¿qué función tiene? ¿Te das? Karina Martínez, también. Alan, No sé, profe. no importa, no se preocupe. Viri, Rebe, Eder, Motor vegetativo y de la degradación involuntaria. claro. Sí pueden sacar su apunte, por eso quiero que estemos ojeando. Aquí ahorita la clase es para leer atrás y hacia adelante las conexiones, porque tenemos que ver el bulbo raquídeo, el puente, todas las estructuras. Den la ojeada, por eso estamos en clase. Abran sus libros, ¿sí? Entonces es un núcleo motor vegetativo, acuérdense. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle, ¿verdad? Porque va a controlar, ¿qué? Las funciones motoras vegetativas, ¿sí? Del noveno par craneal. ¿Cómo se llama? Par craneal. Gloso. Faringio. Faringio, ¿ok? ¿Y qué va su función? ¿Qué va a inervar? ¿A quién va a inervar las funciones motoras vegetativas del gloso faringio? A los músculos de la faringe, bucal. laringe, ¿sí? ¿Verdad? Y paladar blanco. ¿Okay? O sea, es el reflejo de la deglución involuntaria, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vean, ese pedacito que anoté aquí, ese es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ay, aquí está esto, para que ustedes vayan enlazando las estructuras del tronco con las vías. ¿Sí, muchachos? Pues está sencillo, metan nada más las cosas objetivas que les he estado señalando, porque realmente la información es demasiado amplia, ¿no? Ya lo que no comprendan, pues aquí lo quedamos en la clase. Entonces, vean que ese fascículo es muy importante porque es el que va a hacer, ¿verdad? Que esté trabajando, ¿verdad? En dos direcciones, ¿sí? De inhibición y de reflejo, de inhibición y de reflejo. Como es ascendente, pues va a llevar las sensaciones del núcleo ambiguo en su inhibición. Bueno, luego tenemos otro, el fascículo espino vestibular. Van los núcleos vestibulares, ¿verdad? Fíjense bien, estos núcleos vestibulares son los que van a dar el control del reflejo, ¿verdad? Para conectarse con el cerebelo. Son los núcleos vestibulares porque también están los núcleos cocleares. Nada más que los núcleos cocleares llevan la audición, pero aquí están los núcleos del equilibrio. Son los que se conectan con el arquicerebelo, ¿se acuerdan? Aquí el arquicerebelo y se va a conectar. Inicia en el dorso de la médula espinal, cervical, núcleos vestibulares del puente, controla el movimiento de los músculos del cuello y de los globos oculares. ¿Sí? Otro, fascículo espinocortical. Este fascículo lleva toda la información hacia la corteza cerebral, ¿verdad? Dice aquí que una parte, ¿verdad? Tiene relevo o coordinación con la vía piramidal, pero acuérdense que la vía piramidal no me la confundo. Esta es 100% motora, es de respuesta y además es voluntaria, ¿sí? Pero es nada más de participación, ¿ok? Y tiene una relación con los núcleos de Golgi-Burdach, una pequeña conexión. Conduce los impulsos cutáneos y musculares a la corteza de los lóbulos frontales parietales para la ejecución de los movimientos de la colocación de las extremidades. Fíjense que este fascículo es muy importante porque va paralelo con el de la sinergia, con el fascículo sinergista que lo vamos a ver en el descendente, que es de respuesta. Tanto la vía piramidal con el sinergista llevan su coordinación, pero ese es el perceptivo, ¿me entienden? Es el perceptivo, por eso dice, conduce impulsos, ¿verdad? Cutáneos y musculares, o sea, va la percepción, ¿verdad? Hasta los lóbulos parietales para llevar la percepción y frontales. ¿Para qué tiene esa conexión con la frontal? Pues precisamente porque cuando se conectan con el frontal es cuando viene la interconexión
intracortical con, se les llaman conexiones cortas en U, ¿verdad? En lóbulos, en giros, para que de inmediatamente entonces se pueda llevar a cabo la respuesta piramidal. O sea, quiere decir que el fascículo espinocortical es un fascículo conectado, ¿verdad?, con la percepción para la vía piramidal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es el que va a tener la respuesta, ¿sí? Y obviamente, y véanse todos, si vamos a juntar todos, ya empiezan a participar todos, porque aquí también participan los espinos cerebelosos, ¿sí? Que también son ascendentes y también van a tener la conexión, pero ya en forma diferente. Luego viene el fascículo longitudinal medio, ese es un fascículo medial. Este es muy importante porque se conecta con los pares craneales óculos, se llaman oculomotores porque son los que mueven el ojo. Quiere decir que esta coordinación es muy importante porque esta va a hacer que a través de los ojos podamos nosotros tener una pequeña y un preciso equilibrio, ¿no? Es una asociación de la médula espinal con los núcleos vestibulares y los nervios craneales, ¿verdad? Por eso se conecta también los vestibulares para mantener y precisar un equilibrio. Se sitúa en la parte alta del mesencéfalo dorsal y ventral al acueducto de Silvio y en las astas ventrales de la médula espinal. Este fascículo coordina los movimientos de rotación de la cabeza y la rotación contralateral de los globos oculares para precisar siempre un movimiento, una marcha o una posición, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, ponemos ejemplos, no estamos acostados. Si por decir nosotros queremos pararnos, también necesitamos los ojos para tener la dirección, ¿verdad? O queremos hacer una coordinación de movimientos de la cabeza con el cuerpo y a través de la vista podemos coordinar el movimiento preciso. Precisamente este fascículo, por esas conexiones que tiene con los núcleos vestibulares y los del globo ocular, va a precisar precisamente este tipo de movimientos de la cabeza en relación con el cuerpo. ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Verdad? Cuando estamos, por ejemplo, jugando voleibol, ¿verdad? Le vamos a ver a la pelota que te mueves, ¿verdad? Pero no te debes de caer, ¿estamos de acuerdo? Entonces, gracias a esta coordinación que tiene este fascículo, vas a precisar bien tu sentido de la posición a través con los globos oculares, con esta conexión oído, núcleos vestibulares y ojos. ¿Sí? O sea, nuestro cuerpo es una maravilla. Y luego vienen los fascículos descendentes. Ahora sí, estos fascículos descendentes son de respuesta, son motores, ¿sí? Van a descender por toda la corteza cerebral hasta la región correspondiente, ¿sí? Vienen de la corteza hasta abajo. Aquí nada más pusimos el gloso faríngeo, ¿verdad? En sus funciones neurovegetativas. Bueno, luego nosotros entramos a la siguiente diapositiva. Vamos a la 20. Fascículo espino. ¿Cómo se me salté? ¿No, verdad? Así sigue la 20. Fascículo espino córtico espinal o vía piramidal. Ahora sí, viene la respuesta desde la frontal ascendente, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? Pasa por la cápsula interna. Vamos a abrir un poquito más para explicarles de la cápsula interna. Por eso quería que estudiaran, leyeran un poquito y se relacionaran con las imágenes de sus libros para irlas entendiendo, porque a veces nos adelantamos y todas son estructuras que no revisamos. Entonces, quiero que observen aquí, por favor, vean cómo es la cápsula interna. La cápsula interna, como ustedes pueden ver, son los grandes axones, ¿verdad? Que bajan entre el núcleo, se llama núcleo lenticular, y el tálamo óptico. Estas son fibras descendentes, lo que siempre les explico a mis compañeros. ¿Para qué me sirve eso? Pues claro, es bien importante, porque vean, miren, este es un corte frontal exactamente a la altura de la ascendente frontal. Fíjense bien, ¿eh? Pongan mucho ojo. Si ustedes ven, aquí está el núcleo lenticular y aquí está el tálamo óptico. Si ustedes se dan cuenta, hay un poco espacio de un lado, que otro espacio está más grande, ¿no? Bueno, por esta estructura anatómica, por la proyección de las vías, ¿no? Pero a lo que voy, aquí tienen dos orificios, que esos son naturales, aquí tenemos otros dos inferiores. Por ahí se encuentran las arterias cerebrales terminales de la cerebral anterior y cerebral media, que son las que llegan a ocasionar la hemorragia, ¿verdad?
y ocasiona un trombo en este segmento. Entonces, ¿está comprimiendo a quién? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Jóvenes. ¿Gris? No. La sustancia gris no quedamos, que está en el perímetro. Acá está la sustancia gris, las capas. Ahora es al revés. Entonces, ¿la sustancia gris la ven o no? Esta oscura, aquí se condensa las 6 capas de todo el cerebro, toda nuestra inteligencia, todas nuestras funciones. Solamente que aquí en el temporal, aquí solo hay 5 capas. Bueno, a lo que quiero yo explicarles es de que estos son grandes axones. Acuérdense que los axones llevan la información. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay un coágulo, un evento cerebral, un EBS, les digo, un EBS cerebral, aquí hay un coágulo, hay muy poco espacio. Entonces empieza a llenar el trombo y comprime a los axones. ¿Se dan cuenta? En cuestiones de minutos. Minutos, no horas, minutos. Y el paciente empieza a contraer su miembro inferior y superior hacia la parte interna. ¿Sí? Déjenme decirles. Así, ¿sí? El paciente está bien y de repente hace esto. Uy, y la cabeza se le va hacia un lado y el pie se le encoge, ¿sí? Y la lesión cerebral está opuesta. Acá está el coágulo cerebral, ¿verdad? O la proyección de la vía. Y entonces el EBC cerebral ocurre en ese segmento. Tomas la placa radiográfica, ¿verdad? Ahora la tomografía o la resonancia magnética, que es mejor la resonancia magnética, porque si no, dice el coágulo y tiene 4 o 5 centímetros cúbicos, ¿sí? Es heterogéneo, no es homogéneo, ¿sí? Así que pues aplícale tanto de acumarina, anticoagulante para disolverlo y no vaya a ocurrir una hemorragia masiva, porque si no, si es más alta o más baja, perdón, va a ocasionar lesiones a la cara y al área de Wernicke. El paciente ya no va a poder comprender las palabras, no va a poder hablar, y el paciente pues es más grave, ¿no? Pero déjenme decirles que los EBC hemorrágicos son más de pronóstico mejor que los isquémicos, porque el isquémico, ¿verdad? Ahoga, ¿verdad? La estructura de la sustancia gris de la corteza tarda más en recuperarse. O sea, quise que un paciente que le da un EBC, ¿verdad? Isquémico, le deja más secuelas que un hemorrágico. Claro que el hemorrágico puede hasta morir si es una hemorragia masiva y no se detiene, ¿no? Pero su pronóstico es el mejor. Entonces, por eso yo les digo esta visión médica para que ustedes le pongan atención aquí. Aprendan de todas las estructuras y cómo están para que ustedes puedan comprender la patología, ¿no? Que es bien interesante y bien importante. Siempre que les digo la vía piramidal, por eso les explico por qué están los EBCs. Pues por la hemorragia de estas arterias, que son las que tienen, son las que, las principalmente sensitivas a la presión y son las que se truenan. Otra de las ocasiones también que producen a veces más lesiones, pues son los aneurismas. Nada más que los aneurismas cerebrales pues son silenciosos. Por eso siempre les digo, muchachos, coman frutas, verduras. Nuestra vida depende de las arterias. Si tenemos buenas arterias, nunca nos va a pasar nada. Pero si no comemos frutas y verduras y hacemos ejercicio, empiezan las hernias. ¿Saben que las hernias pueden ocurrir por esfuerzo, sí o no? Ya las conocen, las hernias umbilicales, inguinales, ¿no? Pero también están las hernias de los vasos, ¿sí? Y se les llaman aneurismas. Y empiezan a hacerse una pequeña vaginación, ¿sí? Hacia afuera, se adelgaza la pared y pum, se truena y se muere. Es una hemorragia inminente, porque ¿qué creen? No es de venas, es de arterias. Y eso la arteria resiste más, ¿sí o no? Tiene capas musculares, ¿sí o no? Pues aún así, truena la arteria, es una hemorragia que no la puedes detener con nada. Son muertes silenciosas, son síncopes mortales. Pero bueno, pues todos, ahora sí que somos jóvenes, es muy difícil que lleguemos a tener un aneurisma, ¿no? Pero si se diagnostica a buen tiempo, también hay tratamiento para los aneurismas. ¿Sí? No quiero entrar mucho al territorio de la atención en ese aspecto, pero estamos hablando y relacionando esto
Para que vean ustedes que es importante estudiar nuestras funciones que nos corresponden, nuestra estructura con sus conexiones y sus funciones. Bueno, entonces la vía piramidal aquí como se proyecta, desciende por toda la cápsula interna, como les mencioné. Allá donde les dije de la cápsula extrema, ¿sí? Vamos a ver, entonces tenemos la cápsula interna, que está entre el tálamo óptico y el núcleo lenticular. Y luego tenemos la cápsula externa, ¿verdad? Que está por acá también, descienden y ascienden las vías. Y luego tenemos la cápsula extrema, ¿la ven? La que está cerca de del lóbulo de la ínsula. Entonces, si ustedes alcanzan a ver, vean aquí hay una sustancia blanca, aquí hay otra, y acá hay otra hasta acá, que la separa del antemuro. Entonces tenemos cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema que la vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, esas son las estructuras principales que estamos revisando. Entonces, ahora sí vamos a ver el trayecto, cómo viene la vía piramidal, desciende por la cápsula interna, por el brazo anterior y posterior, ¿sí? Va por el mesencéfalo, ¿sí? Va por el lado del puente. Acuérdense que esas van por las partes ventrales, sus conexiones las va a conectar hacia la parte ventral del puente. Vamos a poner en verde. ¿Sí? Anden así más o menos, ¿verdad? Después tenemos la otra conexión en el puente, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Pues las que vimos. Luego, en el bulbo raquídeo, por el rodete piramidal, ¿se acuerdan, no? Ahí está un poquito más grande, ¿se acuerdan? Los rodetes piramidales del bulbo raquídeo, ¿verdad? Hasta llegar a las astas anteriores de la médula espinal. ¿Sí? Los anteros internos, que les he dejado de tarea. Y aquí vamos a ver el signo de Babinski, que es muy importante, ¿verdad? Claro que es importante porque hacerlo, después lo van a aplicar. Este consiste en los niños, ¿verdad? Si tienen un pequeño, hágala así y va a ser primero una flexión y una extensión. Quiere decir que ese niño, al nacer, ¿verdad? Se le revisa la vía piramidal y quiere decir que ese niño va a poder correr y caminar toda su vida. ¿Ok? Entonces vean ustedes que esta vía piramidal se valora con el signo de Babinski-Hoffman, ¿verdad? Que les dan el reflejo de que este niño va a correr y brincar y saltar toda su vida. Y esas son las conexiones, si se dan cuenta, ¿verdad? Esto es para que nosotros lo podamos comprender. Ah, ya lo entendí muy bien. Ahora me lo voy a aprender. Ascendente frontal, asas anteriores de la médula espinal y sirve para los movimientos voluntarios de miembros superiores y miembros inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense su función, dónde inicia, dónde termina y qué función tiene. Y acuérdense que esta es una vía descendente voluntaria. La frontal ascendente hasta las astas anteriores de la médula espinal. ¿Ok? Y aquí está la función. Los impulsos o voluntarios. Para que ustedes le den su triangulación. Hacia. ¿Sí? Entonces, sí, su triangulación para que ustedes tengan el aprendizaje o el entendimiento de esta vía. ¿Ok? ¿Quedó clarita? Luego tenemos la siguiente vía, la córtico-cerebelo rubro espinal. Es una vía corta, digo, es una vía larga, perdón, ¿verdad? Que se conecta con el cerebelo, ¿verdad? Que es para dar igualmente la marcha y el sinergismo con la vía piramidal. O sea, esta y la anterior son las vías de los movimientos de miembros superiores e inferiores. Inician los lóbulos frontal, parietal y temporal, vean, ¿sí? Con tres
3 lóbulos y hasta el occipital, por el sentido de la posición con los globos oculares, hasta la médula espinal para dar movimientos amplios y conduce los impulsos sinergistas que son controlados por el cerebro. Acuérdense que el sinergismo es cuando un músculo se contrae, el otro se relaja para poder llevar a cabo una precisa información. Por eso cuando uno se golpea la cabeza, ¿verdad? Como les comenté del joven ese que murió en la arena, ¿verdad? En el ring, el hijo del perro juego. ¿Sí les comenté ese o fue el otro grupo? Sí. Sí, profe. A ustedes les dije, ¿verdad? Pobre joven, o sea, murió muy joven, muchachos. Por eso es muy delicada la cabeza. Alguien que se pega en la cabeza, hay que tener mucho cuidado, hacerse una resonancia, una tomografía, no hay una hemorragia ahí. Empiezan los dolores de cabeza y los problemas en los trastornos del movimiento o del mareo, ¿no? Claro, o sea, el mareo pues, te da muchos síntomas, ¿no? Andan mal pasados, etcétera, colesterol alto, el azúcar, etcétera, pues da muchos síntomas, ¿no? Por eso hay que estudiar para diferenciar todo. Entonces, esta vía es muy importante. Entonces, vean cómo las vamos igual conectando al cerebelo, al mesencéfalo, al tono muscular, y va bajando hasta su función medular. Entonces, vean aquí, si ustedes dan cuenta, todos estos dibujitos que hice, ¿verdad? Y que son cortes cerebrales reales de nuestro trabajo de clases, ¿verdad? Y de años, o en algunos años, pues vamos haciendo la conexión. Ojalá tuviera una microscopía electrónica para que dijéramos exactamente bien. Pero se comprende bien la estructura en cuanto a su función para darnos lo que queremos nosotros llevar a cabo como nuestro objetivo de la neuroanatomía, ¿no? Entonces es la vía del sinergismo, ¿verdad? Que tiene que ir con la vía piramidal y tiene con la conexión a través del cerebelo con la corteza cerebral. ¿Sí? Bueno, otro. Ese es un fascículo con 3 participaciones muy importantes. Fíjense, ese fascículo se llama estrío espinal. ¿Sí? Estrío espinal quiere decir que las fibras de la sustancia reticular mediales, ¿verdad? Van a dar la conducción, ¿verdad? Principalmente de el tono muscular con la sustancia negra, la sensibilidad del tacto con la sustancia reticular y el rojo para dar los movimientos, ¿verdad? Coordinados y también involuntarios cuando estamos dormidos, ¿verdad? Que se pueden mover, tiembla un músculo, lo estiran o se mueven, con sus 3 funciones. Entonces, este es un fascículo con función en respuesta a la conducta, ¿verdad? En forma de instintivo, ¿verdad? Y cuando estamos nosotros dando los movimientos precisos y sensitivos, propioceptivos a las extremidades. Y obviamente cuando decimos sustancia negra, acuérdense, es para darle tono muscular. Retículo espinal porque le da la sensibilidad. Y el núcleo rojo para darle movimiento a través de la vía piramidal y los movimientos, ¿verdad? En circuito cerrado, involuntarios. ¿Okay? Entonces, tiene sus funciones. Luego viene otro fascículo. Ese fascículo es importante porque es uno de los fascículos, ¿verdad? Neurovegetativos. Esos van por las fascias laterales de la médula espinal, ¿sí? Estos son, o estos los ponemos en moradito, son involuntarios. Van a llevar 2 funciones, simpáticas y parasimpáticas. Fíjense bien, se conecta del 8 al 12º y del segundo hasta la sacra. O sea, esta región simpática va a hacer que controle las funciones de los movimientos viscerales, funciones de secreciones de glándulas precisas, sensaciones a todo el sistema nervioso parasimpático con sus impulsos de control. Acuérdense que los impulsos simpáticos son los que aceleran, los que aumentan, los que hacen que se trabaje los movimientos, secreción, y los parasimpáticos van a controlar o van a regular al sistema nervioso simpático. Pero, ahora siempre les digo el pero,
cuando no puede el parasimpático controlar un efecto simpático muy agresivo, un estímulo demasiado fuerte, interviene el vago. Por eso les digo, muchachos, chútense este vago, por favor, el testigo. El vago es uno de los pares craneales, pero muy importantes. Si ustedes lo logran estudiar el vago, van a comprender todas sus funciones de conexión. Gracias al vago, el vago nos salva la vida. Gracias al vago, hasta nos podemos morir. El reflejo vagal también es peligroso y es de un síncope espontáneo o hasta de un síncope mortal si es un reflejo vagal. Profe, Entonces, ¿mande? ¿Mande? El reflejo vagal es cuando... El reflejo vagal es cuando, por ejemplo, una persona le da tos y se queda sin respirar cierto tiempo. O sea, cuando le viene una tos muy fuerte y deja de respirar y se produce un desmayo, ese es el reflejo vagal. Exactamente, es un reflejo vagal. El vago, fíjense cómo son las anatomistas y tiene su nombre preciso, ¿eh? O sea, el vago es una estructura nerviosa que la tenemos en nuestras glándulas, principalmente en nuestras vísceras, fíjense bien, que está ahí y que solamente está esperando en el momento en que una víscera salga de su hábitat, como podemos decir, o de su homeostasis. ¿Estamos de acuerdo? Por decir, el apéndice, que es lo más frecuente. El apéndice, pues es un saco que no sirve para nada, ¿verdad? Que en la etapa embrionaria proporcionó como un órgano linfoide y que mide 12 centímetros por 4 milímetros. 4 milímetros, casi medio centímetro. Han visto un apéndice, ¿no? Chiquita. Fíjense bien. Pero en el momento en que rompe el umbral de su distensión y comprime un nervio que estaba ahí esperando el reflejo, aguas, el vago empieza a actuar. ¿Se fijan? Igualmente las vísceras, un estómago cuando se sobredistiende, ¿verdad? Produce el reflejo de vómito o el reflejo de la tos, como mencionas, un acceso de tos muy fuerte, ¿verdad? Cuando ya no puede controlarse, viene el vago y noquea. Entonces los reflejos vagales que pueden hasta chocar, el vago hasta la piel, contrae las glándulas de secreción de grasa y por eso la grasa es pegajosa. La grasa es pegajosa porque fue la contracción muy fuerte de las glándulas sebáceas que no se deben de contraer más que en un estado de shock por el vago. Por eso el paciente se pone frío, ¿no? Vean, y noquea al hipotálamo, también lo noquea el reflejo vagal. Hace que se pierda la temperatura de inmediato y el paciente se pone frío, sudoroso, hasta vomita y se puede orinar y se puede defecar. Fíjense, o sea, el vago es una inervación, pero tremenda al sistema simpático. O sea, es siempre un reflejo hipo. O sea, el vago es un reflejo hipo. Siempre va a ser controlador, nada más que se pasa del reflejo simpático. O sea, en vez de que lo normalice, no lo normaliza. El vago lo truena. Por eso inmediatamente tiene que actuar los medicamentos y los fármacos para contrarrestar al vago. Si no, el paciente se puede chocar y de choque se puede hasta morir. ¿Sí? Por eso les digo que estudien este vago, muchachos. Esa es su tarea. Si quieren, háganla en 3, 4 semestres. No es mucho. No, yo calculo que en 2 semestres, chútense el vago, pero sí todo. Y chútense lo del Jacob, que va por regiones, y la Tarcha. Esa es su tarea de ustedes para que vayan entendiendo muchas cosas. Y bueno, creo que el maestro Miranda nos dio buenos tips para poder comprender más la medicina y tener mejores diagnósticos, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre les dejo de tarea el vago, porque, bueno, traen en una forma riesgoso, muy sencillo. No nos da tiempo, muchachos, pero por eso métanse, háganse una maestría en el vago, como dicen, ¿verdad? Para que puedan comprender las estructuras. Bueno, entonces vean cómo este fascículo hipotálamo espinal, ¿verdad? Que va del hipotálamo a las regiones lateralizadas de la médula espinal, hacia las formas laterales, y de ahí se van a conectar a las vísceras, porque va a inervar todas las vísceras a través de sus ganglios sensitivos, que les vamos a revisar en el tercer departamental. Va a tener sus funciones simpáticas y parasimpáticas, pero aguas. El simpático también va a tener su territorio alto y bajo.
Cuando el alto se estimula, descansa el bajo. Y cuando estamos en reposo o durmiendo, se activa más el parasimpático y el simpático se duerme. O sea, las inversiones en cierta forma se reinvierten. Y lo vamos a ver por la inervación que tienen cada uno de ellos. Aquí nos corresponde entonces estudiar que el fascículo hipotálamo y espinal es un fascículo descendente y que lleva las funciones simpáticas y parasimpáticas. ¿Sí, Cristina? Calorimetría. Bueno, se le abrió su micrófono. Entonces, el hipotálamo es un centro nervioso de integración vegetativa con funciones de acelerar, de estimular y de controlar. Estos impulsos de aceleramiento, ¿verdad? Van a tener esta inervación del 8 al 12avo torácico en parte alta, y los impulsos parasimpáticos descienden del segmento segundo hasta el nervio lumbar, hasta la región sacra. ¿Se fijan? Para que pueda tener un equilibrio de funciones. Entonces, es un fascículo muy importante. Luego tenemos el fascículo del tectum del mesencéfalo espinal. ¿Verdad? Este es un fascículo, sí. Disculpe, es que mi compañera Melissa y yo tenemos clase ahorita a las 8. Ah, bueno, si quieren ya se váyanse. No hay cuidado. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Quiénes son? Yo, Kevin y Melissa. Martín Esperanza. Ok. Somos los últimos que nos agregamos. Ah, pues vayan a su clase. Entonces tenemos estos fascículos del tectum espinal, que son fascículos de la lámina cuadrigémina que están acá atrás del mesencéfalo. Acuérdense que son tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, ¿verdad? Se decusan, siguen por la parte del fascículo medio, ¿verdad? Y van a recibir los impulsos los retinianos. Acuérdense, el superior va a conducir la vía óptica y el inferior la vía acústica, ¿verdad? Para que lo pongan ahí en su conexión importante, ¿sí? Su enlace de función, donde inicia mesencéfalo, donde termina, y tiene sus funciones acústicos, ¿verdad? Y aquí pues van a ser doble porque es mesencéfalo alto y mesencéfalo bajo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es el fascículo tectum espinal. Creo que ya no falta otro. Luego tenemos el fascículo retículo, el retículo espinal. Ese va por la sustancia reticular, por la parte central, de medio, ¿verdad? Igualmente van a dar conexión con la vía piramidal para los movimientos voluntarios. Inicia la sustancia reticular del mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, ¿verdad? En esos segmentos. Desciende por los cordones anterolaterales con impulsos motores hasta el asa anterior de la médula espinal. Y su función es mantener el tono muscular, movimientos, participan en la vida piramidal, participan en el sistema del despertar y en la conducta instintiva vegetativa. O sea, quiere decir que va a dar inervación también visceral. ¿Ok? Entonces, un fascículo, cuando decimos retículo espinal, es que va a dar la sensibilidad principalmente a estas estructuras. Y eso está entre el mesencéfalo, puente y bulbo. Es una estructura corta con funciones muy importantes. Es otro de los fascículos. Y el último es el fascículo vestíbulo espinal. Esto va de los núcleos vestibulares, ¿verdad? En relación con el cerebelo, ¿verdad? Y va a tener la función de dar el tono muscular, ¿verdad? En relación con la postura. Acuérdense que el núcleo vestibular trabaja con los fascículos espinocerebelosos, ¿sí? Nada más que este fascículo le va a dar la conexión, ¿verdad? Para poder llevar a cabo, ¿sí? El reflejo del equilibrio. ¿Sí? Acuérdense, cuando hablamos de núcleos vestibulares, es porque hablamos de la conexión con el arquicerebelo,
¿verdad? La parte baja del cerebelo en relación con el puente. ¿Sí? Entonces, este es un núcleo vestibular que se encuentra en el lado ventrolateral del puente, ¿verdad? Ahí se va a conectar con la región del bulbo, ¿verdad? Y médula, en su región corta. Este es otro de los fascículos cortos que van a tener la función para el tono muscular, porque tiene conexión también con el mesencéfalo, y los cambios en la contracción muscular de las extremidades y de la postura. ¿Por qué de la postura? Porque este vestíbulo, este núcleo vestibular, acuérdense, va a conectarse con los fascículos espinocerebelosos, ¿se acuerdan? Entonces, esos fascículos espinocerebelosos que tienen conexión con el puente y que tienen conexión con el cerebelo, van a tener esta conexión. Entonces, cuando hablamos de postura y extremidades, acuérdense, es fascículos espinocerebelosos. Si hablamos de núcleos vestibulares, con el equilibrio, con el puente. Ok, mira. Pues es que este touch se me había olvidado. Bueno, ok. ¿Quedó claro? Entonces, esos son nuestros, no guardar, nuestros núcleos principales. Digo, nuestras vías descendentes y ascendentes de la vía piramidal. Y con sus conexiones con los núcleos que ya habíamos revisado. Entonces, espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, pues háganmelas saber. Son bastantes vías. ¿Dónde empieza, dónde termina, acuérdense, y qué función tiene? No se metan en las cuestiones más complejas, porque entonces nos vamos a hacer pelotas. Lo sencillo es esto, lo importante es esto, ¿sí? Y las conexiones pues son bastantes. Entonces vamos a aprendernos sus funciones principales. Porque ya se nos van a ir juntando más núcleos, y quiero que tengan bien clara la información de todos los núcleos. Teniendo toda la información de los núcleos, ¿dónde están? ¿Para qué sirven? Para sus funciones principales, estamos comprendiendo todas las funciones del tronco cerebral. Que la segunda parte va a ser el cerebro para tener las conexiones ya corticales. Entonces, tener una revisión. Siempre hay que revisar siempre las áreas corticales. Aunque todavía no veamos el cerebro, vayan identificando, ¿cuál es la cápsula interna y cuál es la cápsula? ¿Qué es el núcleo lenticular? Vayan revisándolo para que tengamos más que nada relación con ellos. Aunque todavía no los vemos, pero es importante que los tengan presentes para ir aprendiendo. Dime, sí, ¿quién quiere hablar? Yo. Sí, una pregunta. ¿Hasta Manuel, qué tema acaba el primer parcial? ¿Mandé? ¿Hasta qué tema acaba el primer parcial? ¿No tienes tu temario? Sí, es que eso estaba revisando, hace rato y decía que hasta fascículos ascendentes y descendentes. No. O sea, ¿es este tema el último? No, es hasta el cuerpo estriado. Hasta el cuerpo Si estriado. se fija, no, ¿sí lo tienen o no lo tienes a la mano? Lo tengo en línea. ¿Alguien lo tiene a la mano? Yo aquí lo tengo.